Bien, así que... Bueno, le quiero por favor un aplauso a esta gente que lo va viendo. Una manera de colaborar con esto. Aprovechar como excusa esta charla de los ovnis para acercar y dar una mano a esta fundación. Y no vamos a dilatar más la cosa, vamos a comenzar. Les quiero decir que al final no se vayan rápido porque tenemos por lo menos un par de regalos presentes para sortear entre ustedes para que se lleven algo también de esta charla, no solo las ideas y los conceptos, sino algo que puedan incluso leer en sus casas o recordarles que estuvieron por aquí. Y la primera persona, por supuesto, que va a comenzar es un gran investigador, como decía el señor Diego ahí, de extensísima trayectoria, y un gran amigo, Henry Genes. Bueno, aguárdenme que voy a poner la presentación en pantalla. Bueno, muy bien. Me traje una sillita también porque esto es una charla más íntima entre amigos y vamos a tratar de compartir algunas cuestiones que tienen que ver con el fenómeno ovni, pero visto en mi caso desde la afectación mental, ¿sí? Todos hemos visto que hay diversos tipos de contacto, de avistamientos, diversas clasificaciones. Muchas de esas clasificaciones se basan en lo rotundo que es el fenómeno o no. Y por eso es que, en mi caso, me gustaría compartir con ustedes el factor mental. ¿Cuánto de nosotros afectaría o afecta lo que se conoce como el fenómeno ovni? Esto tiene que ver también con algunas cosas que he notado, ¿no? Muchas personas cuando tienen un avistamiento o un fenómeno, sea explicado o no, sea explicable lógicamente o no, algo les queda, algo les genera. Y no solo eso, sino que previamente es muy probable que estuviesen en un proceso que redundó o que tuvo como conclusión este avistamiento o esta experiencia. Lo que quiero decir es que ningún avistamiento, esto es una conclusión, arranco por las conclusiones, ¿no? Ningún avistamiento pasa desapercibido para ninguno de ustedes y para ninguno de los testigos que han habido a lo largo de la historia. Primero me voy a presentar, porque seguramente muchos de ustedes no me conozcan, más que capaz que alguno de ustedes me vio en algún medio hablando acerca de algún tipo de fenómeno. Yo soy comunicador, soy periodista por formación. De chico me llamaban la atención este tipo de fenómenos. Hay una pregunta que siempre hacen cuando me hacen alguna nota a un periodista y me pregunta ¿qué es lo que te pasó para que te dediques a esto? ¿No? Como si fuese, no sé, un trauma que tengo. ¿Qué te pasó en la vida para que te dediques a este tipo de fenómenos raros? Y en realidad no me pasó nada. Yo desde que tengo memoria tengo como intereses en este tipo de fenómenos. Y bueno, cuando terminé la carrera de comunicación, ya a pesar de que ya hacía tiempo que estaba investigando estos fenómenos, hacía tiempo que estaba investigando estos fenómenos, y cuando terminé la carrera, como uno tiene mayor orden o mayor cantidad de herramientas para investigar, bueno, me dediqué de lleno justamente a investigar no solo el fenómeno ovni, ¿no? Me estoy refiriendo a todo lo que son enigmas, ¿no? Una de las cosas que siempre me pasó es que no soporto no saber, ¿sí? Entonces siempre quise averiguar qué había detrás de aquellos misterios que nos rodean. Y el fenómeno ovni, curiosamente, ha evolucionado con el tiempo. Y esto es algo que me ha llamado la atención desde siempre y que tal vez sea una de las puntas sobre lo que vamos a compartir hoy. Es curioso porque al principio
los fenómenos que narraban los testigos eran de una manera, después de otra, después de otra y después de otra. Estoy hablando de década a década, ha mutado. A través del tiempo, el fenómeno ha cambiado. Y esto nos hace reflexionar. ¿Por qué será que ha cambiado? Si estamos hablando de razas, supongamos, ¿no?, que nos afiliamos a la idea de que todo este fenómeno está asociado al tema extraterrestre. Si son razas que vienen de quién sabe dónde, que son mucho más evolucionadas que nosotros, que tienen mayor tecnología, ¿por qué es que al principio se les veían como los famosos platos voladores? Después en la década del 60 y 70 se los veía como más metalizados de tal forma que se les veía hasta los remaches, bien de la época. Después empezaron los otros fenómenos, los ovnis en forma de boomerang, que esto empezó en forma contemporánea con un caso famoso sobre Phoenix, Arizona, que empezaron a aparecer una serie de luces que formaron al final como una especie de boomerang. Y en esa década, en la década del 90, se empezaron a popularizar los avistamientos en forma de boomerang y después aparecieron los ovnis triangulares. Pero ¿por qué aparecen después si son razas que ya tenían miles y miles de años de tecnología? ¿Por qué no aparecieron, no sé, en la década del 20, la del 40 o la del 50? Y después empezaron a aparecer aquellas naves más al estilo estación espacial. Hoy todos nosotros conocemos qué es una estación espacial, ¿no? Por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional y más o menos sabemos el tipo de forma que tiene. Bueno, eso dentro del fenómeno OVNI empezó a aparecer como avistamientos en forma reciente. Y después empezaron a aparecer los que parecen como ser como de plasma o de alguna materialidad no tan densa, como luces inclusive, y con comportamientos diferentes últimamente. Entonces, ¿por qué es que ha variado? Por eso es que nosotros pensamos, ¿cuánto de nosotros, del colectivo o de cada uno de los que tienen experiencias, influye en ese avistamiento o en esa experiencia? Capaz que lo que estamos viendo es algo que se nos permite ver por nuestro propio inconsciente. ¿Se entiende? Lo curioso es que hasta en las fotos ha ido cambiando. Claro que la tecnología ha variado, pero sin embargo, esas experiencias, esas naves también han variado. Y eso es como que no tiene coherencia si estamos hablando de un simple fenómeno extraterrestre, porque deberían ser los mismos tipos de naves durante toda la historia de avistamientos. Y eso no sucede así. Y otra cosa interesante se da en un tiempo más atrás todavía, en la Biblia. En las escrituras de algunas religiones aparecen, por ejemplo, en el hinduismo aparecen claramente las vimanas. Las vimanas eran ni más ni menos que un objeto en donde los dioses se movían entre diferentes sectores del cielo. ¿Por qué un dios necesitaba un aparato para moverse? En la Biblia aparece claramente un relato, el relato de Ezequiel, de un claro avistamiento que estamos viendo en pantalla. Según las traducciones o las interpretaciones de hasta algunos ingenieros aeronáuticos, ese objeto tendría la posibilidad y la capacidad de volar. Tal vez en esa época, como no había noción tecnológica, simplemente este tipo de avistamientos se los interpretaba como algo divino, como algo simplemente superior. Inclusive si vamos a la época de Moisés, fíjense qué curioso esto de Moisés. Moisés, en cierto momento, se apartaba en el desierto a encontrarse con Dios. ¿Sí? Cuando se apartaba en el desierto,
Ahora, no sabemos por qué se apartaba encontrarse con Dios, ¿no? ¿Por qué no lo hacía entre toda la gente? Bueno, seguramente porque había implícito algún tipo de fenómeno que era más impactante para el resto. Pero fíjense cómo describía Moisés el lugar donde se encontraba con Dios. ¿Se acuerdan cómo lo describía? Lo describía como un mar de bronce y vidrio. Un mar de bronce y vidrio. Una persona con el conocimiento que tenía Moisés en esa época, como cualquier otra persona, ¿cómo describiría un gran objeto metalizado con ventanas? Como un mar de bronce y vidrio, seguramente, porque no tenían más referencias. Por eso es que en la Biblia está lleno de casos en los que Dios o los dioses o los ángeles se presentaban o en nubes de día o en carros de fuego en la noche. Lo único que se movía, el único medio de transporte que había en esa época eran los carros. Y no importaba si volaba o no, lo único que conocían como medio de transporte era un carro. Y si brillaba en la noche porque tenía luces, claramente podrían haber dicho, bueno, era de color fuego o como fuego. ¿Cómo lo interpretarían en ese momento? No tenían parámetros, decir, no, tenía unas luces LED que giraban y que emitían luces de color naranja y amarillas. Hoy lo podemos describir así, pero en ese momento no. Lo curioso de todo esto es que, evidentemente, y sin herir susceptibilidades religiosas, sin querer influir en la religión de nadie o en las creencias religiosas de nadie, en la fe de nadie, a mi entender, la Biblia está llena de casos ovni. Esto lo discuto desde chico. Mi familia era muy religiosa, ¿no? Entonces a mí de chiquito, tenía 8, 9, 10 años, en la adolescencia, me enviaban a grupos de estudio bíblico, retiros espirituales, a todo tipo de cosas que tenían que ver con la religión. Yo tengo recuerdos de tener 10 años, estar discutiendo con el pastor, diciéndole, no, mira, esto sí es un ángel porque no tiene cuerpo, pero esto es un ovni. Para mí es un extraterrestre, me decía. Imagínense, pobre pastor que tenía que bancarme. Desde ahí yo ya reflexionaba sobre este tipo de temas. Y esa es la invitación que siempre hago con respecto al fenómeno. Reflexionar. Es más, hay un dato histórico, que esto fue corroborado por varios arqueólogos, que vieron que el pueblo judío estuvo durante 40 años en el desierto. ¿Sí? Y siendo guiados por Dios, se supone. Lo curioso es que también a Dios lo identificaban como una nube de día que los guiaba y en la noche un carro de fuego que los guiaba. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál sería el motivo para que alguien, algo, un objeto, un tipo de tecnología guiara durante 40 años a un pueblo? ¿Y saben qué? Y esto es una de las conclusiones que llegaron los arqueólogos, dando vueltas en círculo y nunca se alejaron más de 250 kilómetros. Durante 40 años dando vueltas en círculo, siguiendo algo que los hacía dar esas vueltas. ¿Qué era aquello? A mi entender, muy probablemente había un tipo de inteligencia que le interesaba en ese momento que ese pueblo, por alguna razón, se mantuviese al margen y no se mezclara, no mezclara su sangre seguramente con nadie más. Hay algunos teóricos que dicen que eso fue justamente lo que sucedió y que permitió desde ese pueblo que naciera un cuerpo como el de Jesús, ¿sí? Sin hibridación, digamos, con otras razas. Por alguna razón que no sabemos. Pero parece estar claro que aquello que interpretaron como una nube o un carro de fuego era algún tipo de objeto, de hecho algún tipo de tecnología inteligente. Cuando reflexionamos sobre esto, buscamos autores y personas que hayan ya pensado en todo esto, porque uno tampoco es que inventa nada, pero hemos encontrado un par de autores
que nos han mencionado este fenómeno. Uno de ellos es José Caravaca, en donde plantea la teoría de la distorsión. Él lo que dice, entre varias cosas, que todos los fenómenos extraños, los fenómenos hasta, no sé, las apariciones, los fenómenos paranormales, incluyendo el fenómeno ovni, en general, según sus propias conclusiones, están distorsionados por el propio fenómeno. Es como que hubiese algún tipo de intencionalidad para que vos percibas o veas eso que estás viendo y lo interpretes como lo estás interpretando. Que capaz que el fenómeno en sí puro no es ese, pero sin embargo, según tu sistema de creencias, vos lo ves, lo interpretás y lo vivís de esa manera. Otro autor es Jacques Vallée, muy conocido en el fenómeno, en la investigación ovni, ¿no? En su libro Pasaporte a Magonia también, él especula con esto y dice que los propios, es muy parecido en su raíz, ¿no?, con lo que dice Caravaca, porque él dice que los fenómenos en general están también inducidos por el sistema de creencias de las personas. Y en algún caso, inducido o manipulado por el protagonista del propio fenómeno. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que nosotros, como seres humanos, podamos interpretar un mismo hecho de forma diferente? De que, por ejemplo, que ahora aparezca acá un fenómeno, estaría buenísimo eso, ¿no? Sería genial. Graba, Nacho. Y que vos lo interpretes de una manera, vos lo veas de otra manera y ustedes lo vean de otra manera. Uno lo ve como un ángel, otro como un extraterrestre, otro como una silueta, otro como un fenómeno lumínico y otro no lo ve. ¿Sería posible eso? No solo es posible, sino que pasa continuamente. ¿Qué es lo que regula la experiencia? Nuestro sistema de creencias. Y esto se los digo como instructor justamente de poder mental ya hace 25 años. Lo que regula el tipo de experiencia y cómo interpretás y qué porción ves es tu sistema de creencias. Por eso las personas cerradas muchas veces no ven, no participan de alguna experiencia, por más que hayan personas cercanas que sí lo están experimentando. Tanto es así que habrán escuchado más de una vez que hubo una serie de casos registrados por conquistadores españoles y portugueses que dejaron claro, lo dejaron registrado esto, de que habían indígenas, algunos pobladores indígenas cuando llegaban a estas tierras, de que no podían ver los barcos de los conquistadores. O sea, no era que tenían problemas oculares, sino que estaban ahí y sin embargo muchos no lo podían ver, otros sí. Pero aquellos que no lo podían ver, con el tiempo empezaron a verlo. ¿Y saben cuándo empezaron a verlo? Cuando sus compañeros empezaron a relatarle de qué se trataba ese fenómeno. Ahí se abrieron y cambiaron su sistema de creencias. Fíjense qué importante que es nuestro sistema de creencias, porque tiene la capacidad de nublar nuestro principal sentido. Ustedes saben que la vista es nuestro sistema confirmatorio, ¿no? De los 5 sentidos, la vista es el sistema confirmatorio. Por ejemplo, un perro te ve de lejos y te identifica, pero para asegurarse de que sos vos te tiene que oler, porque no confía en su vista, porque su sentido confirmatorio es el olfato. Nosotros capaz que sentimos el perfume de alguien al revés que un perro y decimos, ¿será tal persona? O le escuchamos la voz, ¿será tal persona? Y hasta que no lo vemos, no lo creemos. Nuestro sentido confirmatorio es la vista. Ahora, ¿qué poder que tiene nuestro sistema de creencias? Que es capaz de nublar o modificar nuestro principal sentido. Porque en este caso, estos pobladores indígenas que no veían los barcos, no los veían, insisto, no tenían problemas de miopía, o que no veían de cerca y no de lejos, no. El problema era
que no era algo tan diferente a su sistema de creencias, a su vida, a su realidad, que no lo podían ver hasta que empezaron a verlo. Y lo empezaron a ver cuando empezó a haber mella en su sistema de creencias. Esto nos hace reflexionar sobre cuánto debemos aperturarnos a diversas realidades, más hoy que nos inducen a creer cosas continuamente, ¿no? Y acá me voy del fenómeno ovni, no quiero ponerme conspiranoico, pero cuántas cosas nos imponen y que nosotros las aceptamos porque se repiten simplemente. Bueno, eso se transforma en un sistema de creencias. Y así va a ser, para vos al menos, tu realidad. Y esto que les mencionaba de los registros de los conquistadores, yo lo viví en persona. O sea, no en una encarnación anterior, sino viví un fenómeno muy similar. Una vez, les digo algo, yo cuando empecé a investigar el fenómeno, rápidamente observé algo que me llamaba la atención, que estaban los investigadores por un lado, que investigaban de forma como escéptica / negadora el fenómeno. Entonces, a cualquier hecho del fenómeno ovni lo querían explicar a como dé lugar con algo, ¿sí? Muchos los explicaban, ¿sí? Un fenómeno meteorológico, rayo globular, un reflejo de luz, genial. Pero los que no estaban explicados, no podían explicar racionalmente, lo dejaban ahí y para ellos no era nada, ningún dato. O sea, por un lado estaban los escépticos negadores. Y por otro lado estaban los apasionados por el fenómeno, que se metían a buscar, a leer, y si encontraban un lugar donde podían haber avistamientos, iban ahí. Y si encontraban un grupo de contacto, se metían a tratar de aprender. Y el fenómeno, en ese caso, ya no pasaba a ser investigado, sino que los absorbía. ¿Se entiende esto, no? Lo que estoy diciendo. Por un lado, los negadores. Entonces, no había nada que pudiese convencerlos. Y por otro lado, estaban los que eran absorbidos por el fenómeno y no terminaban de aportar ningún tipo de evidencia, más que la propia. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, voy a tratar, no sé si lo logré, pero voy a tratar de ir por el camino del medio. Si bien ser escéptico, de hecho yo soy mucho más escéptico de lo que la gente cree, si bien ser escéptico, meterme de lleno en lo que dicen los otros, los que dicen tener experiencias. Por eso es que en estos 30 y pico de años de investigación me infiltré en lo que se pueden imaginar. En iglesias, grupos de contacto, logias. Y digo me infiltré porque es no de malo, no como espía, sino que me metí para vivir de lleno todo ese tipo de fenómenos, pero sin permanecer, pero sí respetando cada uno de los hechos y lo que se enseñaba ahí para tratar de vivenciarlo. Y fue muy curioso esto, porque aprendí muchísimo. Aprendí de las dos visiones. Aprendí de ser crítico, pero también aprendí de experimentar. Entonces, ahí empecé a reflexionar. ¿Por qué es que esta gente que está acá, no digo acá, digo en los grupos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué esta gente, cuando decide algo, sale, hace una cierta cantidad de prácticas, tiene experiencias? Y si viene uno que es negador de antemano, ¿por qué no las tiene? Si las condiciones se supone que son las mismas. Rápidamente ahí podemos pensar, es el sistema de creencias. Porque he conocido personas que a pesar de no creer, han ido a acompañar a algún grupo a un campo justamente a hacer algún tipo de práctica de avistamiento o de contacto o supuesto contacto y tampoco lograrlo, porque su sistema de creencias no se lo permite. Ahora, aquellos que están convencidos
hacen 3 o 4 cosas y tienen experiencias. Entonces, ¿dónde está el punto? El sistema de creencias, están convencidos. Esto me permitió de lleno, o desde adentro tal vez, vivenciar algunas cosas muy interesantes. Como por ejemplo, una vez estábamos en un grupo de personas, entre las cuales habíamos algunos que estábamos ya hacía mucho tiempo experimentando todo esto. Estábamos en un campo en Salto, no era la Aurora, era cercano a la Aurora. Y en ese momento estábamos haciendo una vigilia, ¿no? De hecho, hicimos ciertas prácticas. En cierto momento aparece como en el horizonte, es curioso porque en el campo los avistamientos más grandes o más importantes que cuentan la mayoría de las personas, y en lo personal me ha pasado, aparecen al principio como en el horizonte, como viendo, a ver estos flacos, a ver qué onda, y van como haciendo ciertos movimientos hasta que se empiezan a acercar. Y así pasó. En cierto momento de madrugada empieza a aparecer un objeto en el horizonte. Lo curioso de esto es que estaba nublado. En el horizonte, cuando estaba en el horizonte, todos lo detectamos. Y ahí empezó la discusión. No, capaz que es un reflejo de alguna ruta, un camión de madrugada, y se puede ver de esa manera, como había nubes y cosas. Capaz que genial, puede ser, pasa. Cualquiera que ha estado mucho en el campo sabe que hay fenómenos ópticos que son bastante diferentes. Hasta que eso se oculta por detrás de unas nubes y de repente aparece detrás de una nube más encima de nosotros y un terrible objeto. Muy claro, ¿eh? Ahora, 3 de las personas que estaban con nosotros, cuando apareció por ahí detrás de la nube, ya no lo vieron. Y no lo veían, y no lo veían. Y yo les digo que era muy contundente en relación a lo que podemos ver de tamaño de la luna, era muy similar. O sea, no era una estrellita. Se veía claramente una luz naranja predominante con algunas lucecitas azules. Estaba ahí, quedó suspendido poquitos segundos hasta que se fue. Y 3 personas que estaban ahí con nosotros no lo vieron. Acá, cuando yo cuento esto, muchos podrían decir, bueno, capaz que ese objeto no estaba. Capaz que ese objeto en realidad fue producto de su necesidad, después de tantas horas de estar pasando frío en el campo, bueno, aparecía algo. Podría ser, pero ese objeto salió en 2 fotos. Y hubo gente que no lo vio. 3 personas que no lo vieron. Como siempre decimos, como dice mi amigo Nacho, la fotografía es un testigo objetivo. No se lo pudo haber imaginado la foto. Y salió en 2 fotos. Cuando yo cuento esto, muchas personas dicen, ¿por qué no mostrás esa foto? Porque la sacó un amigo que ya no está en el país y que de hecho perdió ya eso, se le habían pedido infinidad de veces, y de tanto en tanto le voy a decir, no lo encontraste, no todavía. Bueno, no están esas fotos. Pero salieron. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que estamos de verdad abiertos, experimentamos ese hecho que fue un hecho, porque salió en la foto. Quienes estaban cerrados al fenómeno no lo experimentaron. Volvemos a pensar entonces, ¿será que nuestro sistema de creencias determina las experiencias que vivimos? Porque acá no se trata de ganas, porque yo les aseguro que esos 3 que estaban ahí tenían ganas de que pasara algo. Pero es su sistema de creencias. O el extremo miedo también. Porque una cosa es decir, sí, me encantaría ver un ovni, pero cuando estás solo en medio del campo en la madrugada y aparece algo que podría ser algo, al principio te da un buen chuchito, ¿no? Y esto muchos en la psicología lo conocen como la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Qué significa? Cuando hay una información, por más real que sea, cuando hay un hecho que te lo están mostrando, por más real que sea, si va en contra de tu sistema de creencias, no lo vas a aceptar.
En general, esta disonancia cognitiva implica que no lo aceptemos verbalmente, o sea, sí, eso son pavadas, poner. Pero tan fuerte es este sistema, nuestro sistema, que inclusive puede nublar nuestros sentidos, modificar nuestros sentidos de entendimiento. Ahora, ¿qué tipo de fuerza opera también? Porque esto queda claro, ¿no? Nuestro sistema de creencias afecta el fenómeno, afecta las experiencias. Históricamente ha pasado. Esto puede explicar por qué en la década del 40 los ovnis eran de una forma, en la década del 50 y 60 de otra, en la 70 de otra, en la década del 90 otra, y ahora son diferentes. Capaz que porque cambió nuestro sistema de creencias colectivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué fuerzas pueden operar en nosotros para modificar o para instalar sistemas de creencias? Es curioso esto porque el marketing es uno. Es increíble, pero el marketing tiene una serie de herramientas que a nivel popular nosotros no conocemos. ¿Ustedes sabían que la combinación de colores de letras nos afecta a nuestro poder de decisión? ¿Sabían eso? Capaz que sí, alguno, pero no saben cuáles. ¿Saben que hay algunas formas geométricas que se utilizan en los isotipos, en los logos, que nos inducen a tomar acción o no? Pocos lo sabemos. Pocos lo saben. Y eso es un sistema en el marketing. Utiliza infinidad de herramientas, hasta en la lingüística inclusive, que manipulan nuestro sistema de creencias. Ahora están prohibidos la publicidad de cigarrillos, pero yo me acuerdo que había marcas que estaban relacionadas con estilo de vida. Vos fumabas tal cigarro porque tenías tal estilo de vida. Y lo hacíamos sin pensar. O sea, yo no fumaba, pero en general pasaba, ¿no? Eso es por una implantación. Ahora, eso es en el marketing. Pero a niveles superiores, que son un poco los que manejan el mundo, hay otro sistema de implantación de información, que es mucho más directa y es muy curioso lo que pueden provocar en nuestra mente. Yo hace mucho tiempo pude acceder a unos documentos a través de un amigo, unos documentos de un experimento militar argentino extraoficial. ¿Sí? Digo extraoficial porque probablemente no lo encuentren por ningún lado. Y en estos documentos empecé a ver los registros de todos estos experimentos que hicieron. Y me empezó a llamar la atención algo. ¿De qué se trataba? Estaban experimentando con lo que ellos mencionaban como psicotrónica. En realidad eran tres militares y dos personas más que eran afines al grupo. Insisto, no lo estaban haciendo en forma oficial, ni siquiera dentro de la organización. Estaban experimentando, miren con qué, con una serie de antenas que ellos habían desarrollado y conectándolo con cierto tipo de prácticas mentales, conectándolo a ellos a través de cierta práctica meditativa de concentración, y a través de esa antena amplificaba la señal que ellos emitían psicotrónica, o sea, a través del poder de la mente. ¿Y cómo estaban experimentando? Lo que estaban haciendo era intentar manipular con su mente enjambres de langostas. Se concentraban, utilizaban las herramientas y a la larga, después de mucho tiempo de intento, lograron modificar el comportamiento de estos enjambres de langostas. ¿Sí? El fin que tenían ellos justamente era bueno, porque en unas cuantas provincias de Argentina en ese momento era bastante complicado lo que estaba pasando con las langostas, ¿no? con las plantaciones. Pero en cierto momento se les ocurrió, como empezaron a ver de que con ese antenaje psicotrónico lo que hacían era también influir en la decisión de las langostas, empezaron a experimentar a ver si podían hacerlo con personas. Y así fue. Empezaron a decidir, bueno, vamos a hacerlo con Doña Rosa, que
traían las fotos y explicaba, bueno, doña Rosa tiene tanta edad, no sé cuánto, al resto del grupo, bueno, hoy vamos a transmitirle una idea. Pero ¿saben con qué empezaron a experimentar? Y por eso lo estoy diciendo ahora, con supuestas abducciones, secuestros extraterrestres. Entonces, iban eligiendo personas y se concentraban. Tal noche era doña Rosa, la noche siguiente Pepito. Y empezaron a notar, porque eran personas cercanas justamente, y empezaron a notar que las personas al otro día contaban horrorizadas de que habían sido secuestradas por extraterrestres. Y ellos tomaban registro de todo esto. Pero fíjense qué pasó. Un tiempo después, unos del grupo dijeron, che, vamos a no decirle a Miguel, Miguel era uno del grupo que sabía, hacía tiempo que estaba trabajando con ellos, y esta noche se lo vamos a hacer a él. Obviamente no le contaron a Miguel. Miguel era uno de los que trabajaba haciendo eso y sabía lo que provocaba en la mente de las personas experimentando con esto. Esa noche se reúnen, lo hacen con Miguel. A la mañana siguiente empieza a sonar el teléfono del grupo diciendo, me pasó de verdad. ¿Quién era Miguel? Me pasó de verdad. Pero tan fuerte fue la convicción, a pesar de saber de que podía ser de que se los hubiesen hecho ellos, que le decían, no, pero para Miguel, fuimos nosotros, queríamos saber si también funcionaba con uno de nosotros. Y Miguel dijo, no fueron ustedes, me pasó de verdad. Y no había forma de hacerlo entender. Es más, uno de los argumentos para decir que sí le había pasado de verdad era una marca, un machucón que le había quedado en el brazo izquierdo, que según su recuerdo fue agarrado por uno de estos seres a prepo, a la fuerza, en cierto momento de la abducción. Y mostraba, fue y se reunió con ellos y le mostraba, mirá, tengo esta marca. Ellos empezaron a dudar también en cierto momento, porque, no, pará, tiene una marca. Y después la esposa le recuerda, esa marca te la hiciste hace 2 días, cuando estabas arreglando la moto y se te cayó encima tuyo y la sostuviste con el brazo, ¿no te acordás? Ahí empezó a razonar. Adaptó inclusive sus señales físicas al fenómeno. Esto es interesante porque en muchos casos de abducción real quedan con marcas físicas. ¿Y qué tal si esas marcas físicas son de otra cosa? Y hubo algún tipo de poder o algún tipo de incidencia de alguien para hacerte creer de que fuiste abducido, que fuiste secuestrado. Es interesantísimo esto, ¿no? ¿Por qué nuestro sistema de creencias puede ser tan fuerte que puede adaptar cualquier hecho? ¿Y lo adapta a qué? A tu creencia. El gran problema es que nos implantan sistemas de creencias. Y eso es un poco la reflexión. Yo, al participar de unas cuantas experiencias y haber visto situaciones en persona, muy curiosas, algunas de ellas, algunas las he contado a algunos medios, hasta ver una persona levitando enfrente mío, y esa persona no darse cuenta, porque después cuando terminó la práctica o lo que estaba sucediendo en ese momento, acercarme a una señora bien mayor y decirle, ¿qué sentiste, qué viviste? ¿Vos te diste cuenta que estaba la...? No, para ella estuvo parada todo el tiempo. Entonces ese tipo de fenómenos se dan cuando se trabaja en base al sistema de creencias. Cuando uno se abre, cuando uno hace prácticas, cuando uno hace una apertura. Como siempre digo, las experiencias de cada uno de nosotros las vivimos no solo por el sistema de creencias, no solo por lo que está pasando, sino también porque nos deja algún tipo de secuela. Y esto se lo digo a todos los que me mandan fotos, videos, que recibo infinidades.
mirá, me pasó esto, mirá esta foto, este video. Y la foto y el video lo podemos analizar, podemos llegar a una conclusión o no. Pero lo que siempre les digo es, fíjate qué te generó eso. Porque ahí siempre hay una señal. Cualquier experiencia, sea corroborada o no. A veces necesitamos corroboración, a veces no. Porque ya nos provocó algo. Y ese algo a veces es justamente ir modificando nuestro propio sistema de creencias. Y después veremos por qué. Y esto es un poco similar a lo que se vive en muchos grupos de contacto. He participado de varios, de los más serios a los más, llamémosle, divertidos. Me acuerdo una vez acompañando a un grupo de contacto, también a una salida de campo, creo que era cerca de la Aurora también. Éramos 250 o 300 personas, un montón de gente. Y en cierto momento nos quedamos, ya cuando todo el mundo se fue a dormir, nos quedamos como 40 personas en un fogón ahí. Y de repente empezó a aparecer una luz en el horizonte, que cuando la observamos, la mitad del grupo entendimos rápidamente que era Venus que estaba saliendo, ¿no? Era una época donde todavía no había las aplicaciones para corroborarlo, ¿no? Entonces empezamos a decir, no, eso es Venus. Pero la otra mitad estaba tan creído de que eso no era Venus, de que empezaron a decir, no, es una nave, sí, no sé cuánto. Y aquello iba subiendo a la velocidad que va subiendo Venus. O sea, los grados suficientes como para darte cuenta que tenía el mismo tipo de movimiento que un astro. Y estos, que decían que era una nave, empezaron a mantralizarla. Y empezaron a recibir mensajes. Lo curioso es que los mensajes que recibieron, obviamente sin comunicárselo, eran todos similares. Similares entre sí. ¿Esto quiere decir que no era Venus? Sí, era Venus. Porque les aseguro que después ya todo el mundo se convenció que era Venus. Pero ¿por qué es que recibieron mensajes similares? Por el sistema de creencias. Porque el poder de la mente inconsciente inclusive genera una conciencia colectiva. Por eso es que nosotros tenemos que saber de que hoy por hoy el fenómeno en sí está como está porque colectivamente así el promedio lo cree. A medida que vayamos aperturándonos a diversas realidades, colectivamente van a pasar más cosas. Y más y más y más. De hecho ya lo estamos notando esto, ¿no? Con esto quiero decirles, chiquilines, que tal vez este fenómeno nos elija a nosotros, pero de cierta manera, por nuestra vibración, nosotros también elegimos esos fenómenos y las experiencias. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuánto de mí necesita una corroboración? ¿Cuánto de mí necesita un contacto, una experiencia? Y lo que es más interesante, ¿cuál es mi verdadero sistema de creencias? Porque eso es lo que va a filtrar lo que te va a pasar y lo que no te va a pasar. Conclusiones, básicamente. Chiquilines, no quiero pasarme porque hay varios compañeros para hablar. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, genial. Si no, la dejamos para el final. Bueno, o no entendieron nada, quedó todo claro, ¿no? Bueno, muchas gracias.